a enfocar en eso. Vamos a ir al libro de Ageo, Ageo capítulo 1, vamos a ir del versículo 2 en adelante. El libro de Ageo es un profeta menor del Antiguo Testamento, ¿verdad? Más o menos entre Sofonía y Jeremías, más o menos creo que estamos ahí. Es un libro de uno de los profetas menores. Ageo capítulo 1, versículo 2 dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, cuando compartía Mariela, compartió algo también. Ella cuando decía, y acá nos puso, cuando Mati lo puso acá en la diapo, decía que para poder tener paz había que seguir sus caminos, ¿verdad? Y esa palabra quiero que podemos guardar, camino. Fíjese qué dice Ageo 4. Es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sí? Miren, esa palabra la marquemos, meditad bien sobre vuestros caminos. Yo tengo otra versión que dice: pensad bien en lo que hacemos. Pensá bien en lo que hacemos. Y qué importante, hermano, poder meditar. Que nosotros podamos meditar en las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces nos manejamos capaz con impulsividad, ¿sí? Yo a veces hago cosas y no pienso y las hago directamente porque me emociono, porque me apasiono, porque creo que es así. Pero muchas veces no meditamos. Entonces, qué importante que usted pueda meditar. Dios también estuvo hablando a través de su palabra a mi vida. Vamos a ir al versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Seguimos? Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y otra vez viene esta palabra: meditad sobre vuestros caminos. Pensa bien en lo que estás haciendo. ¿Seguimos, Mati? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. ¿Seguimos? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y ahí nos saltamos al versículo 12. El versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. ¿Seguimos? Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Y marque esta palabra: y despertó Jehová. ¿Sí? Eso es lo que Dios también quiere hacer en nuestra vida, despertarnos de lo que nosotros hacemos. Miren, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Hasta ahí nomás. Qué interesante, ¿verdad? Despertó el Espíritu de Dios en ellos. ¿Sí? Dígale usted a la persona que está al lado suyo: Dios despertó, si es que usted tiene, capaz la tiene al otro lado, la tiene al frente, Dios despertó el Espíritu en cada uno de ellos. Dígale: Dios despertó el Espíritu de cada uno de ellos, ¿verdad? Bien. Usted mismo dígase: Dios despertó el Espíritu en cada uno de ellos. Dios despertó el Espíritu en cada uno de ellos. Dígase usted mismo: Dios quiere despertar mi espíritu.
Dios quiere despertar mi espíritu. Mire, es muy interesante si nosotros podemos ver qué es lo que pasa en esa situación. Y podemos hacer un poquito de historia, muy pequeño. Yo sé que a ustedes les encanta la historia, ¿verdad? Entonces podemos extendernos, pero vamos a hacer algunos detalles. El pueblo de Israel había estado en el exilio en Babilonia, ¿sí? Hace 70 años que había estado ahí. Y por lo tanto, Dios le da esa oportunidad a que el pueblo de Israel vuelva nuevamente a Jerusalén. Antes, cuando estaba en el exilio, habían los profetas mayores que le había hablado el pueblo de Israel. Isaías, Jeremías, Zacarías. Pero Dios luego llama a estos profetas menores para animar al pueblo. Porque ahora que ellos habían estado en el exilio de Babilonia, tenía que envolver nuevamente al pueblo de Jerusalén. Tenían que volver a Jerusalén, ¿verdad? Tenían que volver a ese lugar de tierra prometida. Pero habían pasado 70 años. Entonces, no era muy fácil. Y es por eso que el Señor manda a los profetas, uno de los profetas Ageo, para animar, para que no se sientan con dificultades. Ahora, ¿por qué podían estar desanimados ellos? Y vamos a ver algunas características. Imagínense ellos 70 años exiliados. Imaginemos que usted esté 70 años en otro lugar, ¿verdad? Y acá tenemos. Hay varias personas de Formosa, de Chaco, de Buenos Aires, tenemos de Lima, de Perú, ¿verdad? Del norte, de Tucumán. O sea, tenemos de muchos lados. Y usted imagínese que usted se apartó del lugar donde usted está muchísimos años. Es como que usted ya prácticamente se arraiga, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo vine a Tucumán a los 16 años. Yo tengo 48 años. Imagínense, uno se desarraiga. Imagínense el pueblo de Israel, 70 años, que no había estado en Jerusalén, que no había estado en la parte de Judá. Y ahora tenían que volver. No iba a ser fácil, porque ya tenían nexos, porque ya tenían personas, porque ya habían hecho relaciones, ¿verdad? Ya habían perdido sus costumbres, porque uno se adapta a las costumbres. A pesar, entre las diversas provincias, muchas veces no se dice lo mismo, ¿verdad? Acá por ahí uno dice criollitos, en otro lado dicen bizcochos, ¿verdad? Ahí en Tucumán dice tortilla, o sea, cada uno. Y estamos en provincia, pero hay culturas distintas. Entonces, una de las cosas que Ageo directamente hablaba al pueblo porque Dios había puesto en su corazón es animarlos. ¿Por qué? Porque capaz ellos ya habían perdido esa forma de poder ver. Y ese pueblo y ese lugar donde ellos iban estaba destruido. El templo estaba destruido, no había nada. Entonces eso era muy importante. Segundo, ellos ya habían establecido algunas cosas ahí. Capaz muchos ya habían puesto un negocio, habían puesto un drugstore, qué sé yo, una tienda, un lugar, qué sé yo, para ver películas, no sé, en esa época capaz no, pero bueno, ver algunas cosas, pescado, lo que es la pescadería, porque había muchos cuestiones mercantiles, ya tenían su lugar establecido. Ahora imagínense, después de 70 años dicen, no, se tienen que ir. ¿Y cómo hago con mis clientes? ¿Cómo hago con la paga que me dan todos los días? Y eso no le habrá puesto muy contento a ellos, ¿verdad? Muchos veces, ¿y qué pasó con mi negocio que hice tantos años, tantos sacrificios? Ahora tengo que dejar todo. Cuando usted tiene que empezar de nuevo, tiene que empezar de cero. Imagínense 70 años ahí y empezar de cero. Es difícil, ¿verdad? Entonces el pueblo, como que sí, vuelvo al lugar, pero vuelvo a un lugar donde está destruido, donde no hay nada, donde tengo que empezar de nuevo. Y no solamente eso, muchos se habían tomado de una palabra profética que había dicho el profeta Jeremías. Esa creo que no se la había puesto Mati, pero es en Jeremías capítulo 29, versículo del 4 al 7. Jeremías capítulo 29, del versículo 4 al 7. El Señor le había hablado a su pueblo de esta manera, pero este tenía una función. Miren qué es lo que dice. Ellos todavía estaban en Babilonia, estaban en el exilio, ¿verdad? Ellos estaban pasando esa situación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis.
y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces mucho habías quedado con esta palabra profética del profeta Jeremías. Dirían, pero ¿cómo si Dios nos dijo a través de Jeremías que nos teníamos que quedar acá, que teníamos que establecernos acá, que teníamos que casarnos acá, que teníamos que multiplicarnos acá? Ahora, ¿por qué Dios nos dice, no, ahora tienen que volver nuevamente a Jerusalén? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces muchos se aferraban a esa palabra, ¿verdad? No, pero Jeremías ya nos habló eso y bueno, ya habían pasado 70 años. Tenían su casa, tenían sus parientes, tenían sus negocios, tenían su vida hecha. Era difícil otra vez volver, sin nada. Porque no era que iban a poder llevar su negocio, ¿no? No era que podían llevar todas sus cosas. Y otra característica que por qué ellos también lo desanimaban es porque tenían que enfrentar a personas que ya habían ocupado esas tierras. Porque esas tierras de Jerusalén y de Judá habían sido ocupados por otras etnias. Los samaritanos ya habían ocupado esos lugares. Y había otras personas que habían ocupado. Entonces ellos se tenían que enfrentar con ellos. Conflicto, problema. Entonces ustedes fíjense, el pueblo de Israel no estaba tan contento porque primero tenía que dejar algo que ellos ya 70 años habían estado apartados. Segundo, ellos tenían que dejar todas las cosas que habían establecido en ese lugar. Tercero, ya habían hecho su vida, su familia, sus compañeros, tus seres que capaz nietos, bisnietos, y tenían que dejar eso. Y cuarto, iban a tener que enfrentar a personas como los samaritanos que habían ocupado ese lugar y que ahora ese lugar les pertenecía al pueblo de Israel. Entonces era muy difícil. Y por eso el Señor manda al profeta Ageo para animar, para decir que tienen que despertar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenían que despertar? Primero, porque había una comodidad. Ellos estaban cómodos en el lugar donde estaban. Usted le preguntaba a la mayoría, ¿quieren irse a Jerusalén? ¿Y para qué me voy a ir? Está destruido, no hay nada, no tengo negocio, yo estoy bien acá. Yo tengo mi negocio, tengo mi comida, tomo, qué sé yo, mi matecito, facturita, ¿verdad? Como todo bien. ¿Para qué me voy a ir? No tiene sentido. Voy a ir a un lugar donde no hay nada. Encima voy a generar conflicto. Había comodidad. ¿Qué más había? Había conformismo. Ellos ya se habían conformado con lo que tenía. Porque uno se conforma, ¿verdad? Cuando uno ya tiene algo, es como que uno se siente cómodo. Tengo mi rutina, tengo este salario, hago lo mismo que hago siempre. Estoy bien, estoy establecido. Había conformidad, ¿sí? Había comodidad en las cosas que hacían. Segundo, ¿qué más había? Ellos ya habían perdido, había una insensibilidad a la palabra de Dios. Ellos estaban más pensados en sus cosas, en las cosas que tenían que hacer. Ellos no estaban pensando, vamos a tener que reedificar el templo, vamos a tener que poder hablar de Jehová a los otros pueblos. No, ellos estaban pensando en sus cosas. Habían perdido esa sensibilidad a la voz de Dios. Y hermano, muchas veces en nuestra vida nos pasa eso. Estamos tan metidos en nuestras cosas, tan metidos en nuestros proyectos, tan metidos en nuestros deseos personales, que muchas veces la voz de Dios está, ¿verdad? Hoy ¿qué pasó? Este tiempo usted estuvo de vacaciones, disfrutó, qué sé yo, y yo le digo, ¿usted hizo un devocional diario todos los días en este tiempo de vacaciones? Dígame, a ver, ¿quiénes hicieron un devocional diario? No levanten la mano, pero yo le aseguro que muy pocos, la mayoría han dicho, sí, yo hago un devocional. No, porque digo, estoy de vacaciones, ¿verdad? Que bueno, usted pudo haber leído la Biblia, haber orado, capaz que ni lo hicimos. Porque es un tiempo en el cual dice, me tomo para mí, ¿verdad? Pero qué importante es poder ver esa sensibilidad a la voz de Dios. Tercero, había un propósito. Había un propósito que Dios tenía con su pueblo. Hermano, hay un propósito que Dios tiene con usted. Hay un propósito que Dios tiene conmigo. Hay un propósito que Dios tiene con la iglesia. Hay un propósito que Dios tiene con la comunidad. Hay un propósito que Dios tiene con el país. Y el Señor le dice, despiértate. ¿Y sabe qué es despertar? Despertar significa animar. Despertar significa incitar. Despertar significa abre los ojos. Yo cuando usted está dormido, capaz sí, y usted abre los ojos y ve todo distinto, ¿no? Bueno, eso es despertar, hermano. Usted tiene que levantarse, ¿sí?
Y no es solamente eso lo dice Ageo, Dios respalda su palabra también cuando el profeta Isaías habla con respecto a esto. Vamos a ir a algunos textos. Isaías capítulo 50, el versículo 4. Isaías 54. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor despierta. Él quiere que nosotros podamos despertar nuestra vida, podamos despertar nuestro corazón, podamos abrir nuestros ojos, podamos salir capaz de ese conformismo que tenemos, de esa comodidad, de esas cosas que decimos, bueno, ya viene este 2025, ya sé que tengo yo también, y empecé a trabajar, ahora estoy en la parte del hospital, y bueno, ya sabemos toda la rutina que tenemos que hacer, porque es nuestra rutina. Pero Dios fuera de esa rutina quiere despertar algo, quiere que no seamos personas rutinarias, que nos manejamos con las cosas que hacemos o decimos. Tiene que despertar algo. Y Dios quiere despertar algo este 2025. Fíjense, ¿qué más dice en Isaías capítulo 52? Ahí nomás, 2 capítulos más adelante, versículo 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. ¿Verdad? Porque nunca más vendrá ti incircunciso ni inmundo. El Señor decía, despierta a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, despierta. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y Dios nos dice, despiértate, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. Despiértate que capaz uno dice, uy, un domingo, otra vez venir, uy, no escuchar al pastor, a ver, espero que pase rápido el culto. No se preocupe que ya voy terminando. Entonces, usted dice, no, tiene que despertar. Usted tiene que despertarse, tiene que levantarse, tiene que abrir los ojos, ¿verdad? Tengo que abrir los ojos, tengo que estar alerta, ¿verdad? Hay algo que Dios quiere despertar en nosotros. Vamos al Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, nos dice el Señor, ¿ah? Levántate. Nos tenemos que levantar, ¿verdad? Levántate Marco, levántate Lautaro, levántate Matías, levántate Agustina, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Interesante, hermano, ¿sí? Levántate, despiértate, abre los ojos, haz algo. Algo tiene que pasar en tu corazón, algo tiene que pasar en tu cuerpo, para que vos digas, tengo que hacer algo, ¿sí? Algo tiene que suceder en mi vida. Y saben, es muy importante que usted este 2025 pueda despertar. Hermano, no se quede con la comodidad, no se quede con el conformismo, no se quede con la ilusión de las cosas que usted ha planteado. No pierda la capacidad de poder despertar. No pierda la oportunidad de lo que Dios está llamando en su vida. Dios lo está llamando a que este 2025 sea diferente. Yo sé que cada año es distinto, pero que este 2025 haya algo distinto en su corazón. Y capaz muchas veces nosotros tenemos miedo, porque ya nos acostumbramos a lo que tenemos, porque ya establecimos cosas, pero capaz Dios nos llama a nuevos desafíos. Y capaz nosotros decimos, no, hacer algo nuevo, ¿por qué? Empezar otra vez. Tengo que hacer otra vez las mismas situaciones, capaz lidiar con las mismas circunstancias, y capaz que eso pasa. A mí también es mucho más fácil decir, bueno, ya está todo cómodo, manejamos así, seguimos así. Es mucho más sencillo, es mucho más práctico. Pero ¿saben? Dios nos llama a que podamos despertar, a que podamos hacer algo distinto, salir de esta comodidad, salir de este conformismo y capaz empezar a escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Poder entender el propósito que Dios tiene en su vida y en mi vida. Y Dios quiere que usted despierte. Cuando usted viene a la iglesia, que no venga ni por obediencia, ni porque tengo que hacerlo, ni porque, bueno, ocupo un lugar en la iglesia. No. ¿Usted sabe por qué tiene que venir a la iglesia? Porque tiene que experimentar un despertar cuando usted viene aquí. Si usted viene acá y no despierta a nadie en su vida, y hay algo que tiene que rever.
Porque usted tiene que despertar algo. Si usted se duerme, si usted bosteza, si está con sueño, hay algo que tiene que cambiar. Si usted viene acá, es porque necesita despertar algo. Porque Dios está despertando cosas en usted. Porque Dios tiene propósitos en su vida para que algo suceda. Usted no puede seguir igual. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que estar diferente. Usted tiene que disfrutar. No es fácil, hermano. Capaz hay una situación económica, llegó hasta ahí, dice, ¿ahora qué hago? Bueno, capaz ese despertar es para que usted despierte y empiece a acomodar todas esas cosas. Capaz hay una situación de enfermedad, y una enfermedad, y otra situación. Bueno, capaz este despertar es para que esa enfermedad se empiece a transformar y capaz usted tenga una estabilidad y después esté bien. Capaz usted tiene un trabajo y dice, bueno, sí, pero no tengo tiempo para esto, no es lo que estoy buscando. Y capaz este 2025 necesita un despertar para que tenga un buen lugar y tenga tiempo para usted, para sus seres queridos y también para lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Verdad? O capaz algunos vínculos. O capaz, no sé qué voy a estudiar, no sé qué oficio voy a hacer, no sé cómo emprender, mi proyecto de vida. Capaz estoy orando, Señor, necesito un compañero, una compañera, qué sé yo. Bueno, este 2025, que Dios despierte en tu corazón algo diferente, siempre en el plan de Dios. Vamos a Ageo capítulo 1, versículo 9. Pero ¿qué le dice el Señor a su pueblo? Buscáis mucho y halláis poco. ¿No le pasa muchas veces a usted? Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Claro, cada uno está metido en sus cosas, en sus proyectos, en sus negocios, pero la casa de Dios está desierta. Dios tiene un propósito en su vida. El propósito de Dios no es solamente que usted busque de la comunidad de fe, usted se sienta bien, escuche una palabra, esté sentado. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que algo pase en su vida, que despierte algo en su corazón y que usted haga algo para Dios. Ese es el propósito de Dios. No, bueno, pues yo no voy a ser evangelista, yo no voy a ser misionero, yo no voy a ser pastor. Perfecto. Pero Dios lo llamó a hacer algo. Hágalo. Qué interesante lo que Dios hace en su vida. Pero saben, Ageo, otra vez un poquito, el 9. Ahí está. Buscáis mucho y hay poco, encerraréis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, y ahora el otro. Por cuanto mi casa está desierta. Si bien es cierto, una de las características que Dios había puesto a su pueblo era que tenían que reedificar el templo. Ellos volvían a Jerusalén, ¿verdad? Volvían a Judá, pero el templo estaba destruido, tenían que reedificarlo. Entonces, había una prioridad. Qué importante que usted este 2025 establezca sus prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Y capaz usted dice, terminar mi carrera, hacer una especialización, tener un mejor trabajo, poder crecer en mi vida personal, terminar mi casa. Puede tener muchas cosas establecidas, ¿verdad? Muchas cosas establecidas. Pero qué importante que en esas prioridades esté el plan de Dios en su vida. Establecer prioridades. Y saben, Nehemías, Dios había puesto el propósito de él que tenía que reedificar las murallas de lo que cubría Jerusalén. ¿Sí? Tenía que cubrir eso. Acá Ageo le hablaba al pueblo que tenían que reedificar el templo. Entonces había prioridades en aquellos lugares. Pero saben, Dios siempre quiere hacer algo en nosotros. Y eso tiene que ver con el despertar. Que usted despierte. Ahora, usted me podría decir, sí, bueno, pero eso era porque era el antiguo pacto, el pueblo de Israel, fue para el pueblo. Acuérdense que nosotros, dice, somos coherederos del pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. Coherederos también de eso. Pero fíjense, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, nos habla un poco de eso. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14.
Por lo cual dice, despiértate, ¿verdad? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, sí, pastor, me está hablando de la resurrección. Está bien. Pero el Señor nos está llamando que nos despertemos. Porque muchas veces podemos tener una muerte espiritual en donde estamos. No da lo mismo si leemos, no leemos, escuchamos la palabra, ¿verdad? Usted tiene que despertarse. ¿Por qué? Seguimos. Mira pues, dice el apóstol, con diligencia, ¿cómo andéis? ¿Ve? ¿Cómo andamos? Meditad en vuestros caminos, pensad bien en lo que hacemos, no como necios, sino como sabios. ¿Seguimos? Aprovechando bien el tiempo. Miren qué interesante. Aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Y ahí podríamos hablar de una palabra que usted escuchó, que está muy común en las redes, ¿verdad? La procrastinación, creo, es cuando uno deja faltando un día antes todo lo que tiene que hacer. Yo no sé si usted a veces le ha pasado. Usted dice, tengo tiempo, falta 2 meses, tengo tiempo, falta 3 semanas. Y usted cuando falta 2 días, ahí se pone a hacer todo, ¿verdad? A veces sucede eso. Pero que no dice, Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted tiene que aprovechar bien el tiempo, hermano. Ah, sí, este partido no me lo pierdo, ¿verdad? O este tiempo con mis amigos, con mis amigas. Aproveche bien el tiempo. Seguimos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren lo que dice el apóstol. Está muy lindo, pero ¿vos sabés cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Vos sabés qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Seguimos. No os embriaguéis, ¿verdad? Y aquí dice una palabra clave. No os embriaguéis con vino, ¿verdad? Podemos contemporizar, no embriaguéis con una Quilmes, un Heineken, una Nord, no sé. En lo cual no hay disolución. Antes bien sed, llenos ¿de qué? Del Espíritu. Qué interesante, ¿verdad? No nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu. Siempre pasa por acá, a veces durante la semana, una persona que nosotros conocemos por ahí, que cuida a veces los autos, que está a la vuelta, y usted le escucha, ¡ah, monedita! ¡Ah, sí! Cantando. Y uno habló con él, creo que el hermano Elber también dice, no, sí, yo conocía la palabra de Dios, pero a la semana, 4 días está así. Lo que el vino, lo que la droga, lo que el alcohol hace en nuestra vida. Y es un hombre joven. Ahora, ¿cómo uno puede continuar, tener una familia así? ¿Cómo uno puede manejarse así? Fíjense qué es lo que nos dice el Señor. Antes bien ser llenos de ¿quién? Del Espíritu. Seguimos, Mati. Hablando entre vosotros, hablando entre la comunidad de la fe, ¿verdad? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren qué interesante. Eso es lo que dice el apóstol. Yo quiero que ustedes estén cantando, estén alabando al Señor, estén teniendo. Hay que despertar, ¿verdad? Usted tiene que sentirse contento cuando usted viene a la casa del Señor, ¿verdad? ¿Cómo está? Estoy contento. ¿Y cómo se siente? Oh, bárbaro, ¿verdad? No, usted tiene que, no le digo, cada uno es diferente, ¿verdad? Usted no va a estar gritando, oh, gloria a Dios, si Dios pone en su corazón eso. Pero usted tiene que estar alegre, tiene que disfrutar. Porque el Señor nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. Cuando usted ve a un ser querido, de los que hemos estado de vacaciones, después de mucho tiempo, ¿usted se ha puesto triste o se ha puesto alegre? Alegre, ¿verdad? ¿Usted le ha dado un abrazo o le ha dicho, no, ahí nomás, qué gusto verte? Usted creo que lo ha querido abrazar, ¿verdad? ¿O no? Salvo que tenga diferencias, tenga situaciones, qué sé yo. Entonces, me imagino, hay un lazo, ¿verdad? Hay un vínculo, hay un despertar en nosotros de poder estar con ese ser querido. ¿Qué más dice Mati? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante, hermano, que nosotros podamos despertar este 2025 en nuestra vida. Yo no sé cómo está su vida hoy, no sé cómo usted está emprendiendo este 2025,
No sé cuáles son los desafíos que usted tiene este año. No lo sé. Pero saben, Dios nos está hablando a que usted pueda despertarse, a que usted pueda animarse, a que usted pueda abrir los ojos y decir, yo quiero algo distinto. Y capaz eso va a tener que salir de su comodidad. Capaz usted va a decir, pero yo he construido todas estas cosas con tanto tiempo. O capaz usted va a tomar una palabra de Dios. Sí, porque el Señor me habló a través de esta palabra. Capaz un hombre de Dios, capaz este texto y dice que yo tengo que hacer esto. Pero usted pasa muchos años y está en lo mismo. Y capaz Dios le está diciendo, hoy usted tiene que despertar. Usted tiene que salir de su comodidad. Tiene que salir de su conformidad. Tiene que tratar de escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida. Y por lo tanto, despertarse, ¿verdad? Despertarse. Y capaz va a tener miedo, porque cuando uno quiere dejar algo que es cómodo, algo que no da estabilidad, no es fácil, ¿verdad? Produce siempre muchos sentimientos encontrados. Capaz yo le podría decir que tenga la intencionalidad, pero más que la intención, porque la intención queda solamente en una disposición, que usted tenga un despertar que surja del corazón, porque eso va a transformar su vida. Muchas veces la intención va a quedar en un momento, el despertar va a ser continuo, cada mañana. El Señor nos dice en su palabra, usted tiene que despertarse, usted tiene que abrir sus ojos, como cantamos, ¿verdad? Abre sus ojos, oh Cristo, ¿verdad? Nosotros abrimos, queremos encontrarnos con nuestro Señor. Hace 2 domingos, antes de irnos, yo les compartí un poquito de eso también a los hermanos que estamos acá, ¿verdad? Sabiendo que un día el Señor va a buscar a su iglesia y que tenemos que ser como esas vírgenes, 5 vírgenes sensatas, ¿verdad? Guardar ese aceite. Pero para eso usted tiene que estar despierto. Porque si usted está cansado, se duerme y bueno, no se acuerda de nada. Usted tiene que despertar este año. Despierte. Despiértate tú que duermes. El Señor nos llama a que podamos tener un clic, ¿verdad?, en nuestra vida. Y yo lo animo, hermano, a que algo pase en su vida. No se quede con esa conformidad, no se quede con esa pasividad, ¿verdad? Que es fácil, sí, es fácil. Muchas veces a mí también hasta me conviene, muchas veces ser conformista. Pero cuando usted tiene que disponerse a algo diferente, algo nuevo, y no dice, no me voy a meter porque tiene un riesgo. Le puede ir bien, le puede ir mal, ¿verdad? Cuando usted pone un negocio y le dice, le puede salir, usted cuando está en la parte empresarial, ¿verdad? O por ahí alguien que ha trabajado en la parte de la empresa. Yo me acuerdo que una vez una capacitación, tenía unos trabajos de verano, fui a una empresa y nos dieron coaching y nos explicaron también en la parte de marketing, y a veces si uno emprende algo le puede salir bien como le puede salir mal, tiene un riesgo. Pero ¿sabe? La diferencia es que aquí el que está llevando su vida es el Señor y el riesgo es menor porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Hablamos un poquito el miércoles en la reunión de oración con respecto de esto también, ¿verdad? Fíjense cuando estaba Satanás y le habla de Job, él le pide permiso a Dios si podía atacarlo a Job. Porque el diablo no tiene la autoridad de tocar nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece al Señor a través de Jesucristo. Pero sí capaz no pueden zarandear. Sí capaz no pueden mover, sí capaz no pueden pasar situaciones que nos tambalea, pero somos hijos de un Dios poderoso. Y por lo tanto nuestra vida le pertenece al dador de la vida, que es Dios. El Señor es nuestro Dios. Y nadie y nada podrá tocar nuestra vida. Así que usted no tenga miedo, porque si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Ahora, si usted está en pecado, si hay cosas en su vida que están mal, usted, bueno, va a tener que acomodar esas cosas. Porque la paga del pecado es muerte, eso lo conocemos. Y usted, por lo tanto, cae de esa gracia, ¿verdad? Pero Dios nos da una nueva oportunidad. Por eso despierte. No sea religioso, no sea conformista, no se guarde con lo mismo, despiértese.
Y usted mismo, yo mismo le pido, Señor, ayúdame a poder despertar, ayúdame a poder animarme, ayúdame a que yo pueda cambiar, a poder hacer algo nuevo, algo diferente, que algo pase en mi corazón y en mi mente y en mi cuerpo para decir, quiero seguir. Porque si no, usted se queda atrás y no sigue adelante. Y Dios quiere bendecir su vida, hermano. Así que yo lo animo. Yo le había puesto el título, Despiértate ahora, ¿verdad? Qué bueno, hermano, que este 2025 podamos despertar y podamos encontrar capaz aquellas cosas que estamos buscando. Algunos lo estamos buscando, algunos lo encontramos y lo dejamos, algunos estamos en esa búsqueda y algunos ni siquiera lo sabemos. Bueno, este 2025, que sea la oportunidad para poder tenerlo de nuevo. Yo lo invito a que se ponga de pie, vamos a orar.